la invitación. Yo si se puede, ok, ya está grabando. Pues un gran saludo a todos. Qué honor. Gracias por sintonizarnos, por compartirnos. La plática de hoy está basada en gran parte en este libro, la Jewish Wisdom in the Numbers, la sabiduría judía en los números, perdón. Y también el mismo autor tiene un libro que se llama La sabiduría en el alfabeto. Primero sacó la del Aleph Bet, la sabiduría judía en el alfabeto, y después sacó la sabiduría en los números, pero es que dicen numbers, se me van números, perdón. Bueno, les voy a compartir a ver, un momentito. Ahora sí. Pues el significado de los números en el judaísmo. Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Ay, perdón, no sé. Ay. ¿Qué? Ya regresé. ¿Qué quieres decir? Ya, perdón. Los números son una herramienta en nuestra interacción con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. Sumamos, multiplicamos, medimos medidas para hacer todo tipo de cuestiones. También dinero, ni hablar. El dinero se mide en números directamente, en deportes, en todos los aspectos de nuestra vida. Nos acompaña el factor de los números. Bueno. Y también en el judaísmo hay una relación entre los números y la Torá, los números y las letras. Cada letra tiene un valor. Incluso ahí en la noche de Pesaj vamos cantando Ejad mi Yodea del 1 al 13 y a cada número lo relacionamos. Como dijimos ya, los números tienen una gematria, un valor numérico. Hay una relación. ¿Cuál es la importancia que tienen los números en la Torá? Una pregunta. ¿Los números los inventó el hombre o los descubrió? O sea, ¿es algo que el hombre inventó conforme algo convencional? ¿Es algo convencional o no, producto del hombre? ¿O es algo que ya lo trae la naturaleza y el hombre descubre? ¿Y por qué contamos en base a 10? Porque Dios nos puso 10 dedos, pero si estuviéramos en un planeta donde tuviéramos 11 dedos, tal vez contaríamos en base a 12. Entonces, los números, ¿el hombre los descubre o los inventa? Y hay dos perspectivas conforme al libro. Hay la perspectiva tal vez secular, que efectivamente es algo que el hombre inventa, es un invento humano. No es algo que tiene valor, sino ya que el hombre necesita contar, y como tiene 10 dedos en sus manos, hace una cuenta en base al 10. Y hay una perspectiva tal vez diferente a esa perspectiva, que no. El concepto de los números ya existe y el cosmos se creó en base a numerología. Y el hombre simplemente descubre estos patrones. Son las dos perspectivas. Incluso Galileo se inclina por la segunda perspectiva. Él dijo, el libro de la naturaleza está escrito en un lenguaje matemático. Al parecer se inclinaba por la segunda perspectiva, de que ya hay un patrón, ya hay patrones, como Fibonacci intentó descubrirlo. Y sí, efectivamente, los números están relacionados con la naturaleza. La naturaleza está formada de los elementos químicos, y los elementos químicos tienen una numerología que es conforme a su peso atómico, etcétera. Y si varía el peso atómico de una molécula, se transforma en otra cosa, y así sucesivamente, el número de neutrones, electrones y protones. Eso está ya determinado en la composición. De hecho, nosotros somos compuestos de células, pero las células están compuestas de moléculas, y estas a su vez de átomos. Y hay algo interesante en los patrones de las moléculas. Lo máximo que puede tener una molécula
son 7 órbitas. Y incluso si se le agrega una órbita más, ya se descompone ese átomo y se crea, no, yo no soy un físico, pero entiendo que se crea una fisión molecular que incluso es lo que genera la bomba atómica, porque no puede haber un átomo con más de 7 órbitas. Entonces sí vemos que hay un patrón en la naturaleza. Incluso Teva y Sheva son las mismas letras. Incluso lo que vemos, todo lo que vemos es el reflejo de la luz. Gracias a la luz podemos ver todo lo que vemos. Y la luz, si la descomponemos, también van a llevar un patrón 7. ¿Cuál es ese patrón 7? 7 colores, como dice aquí, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. Son los 7 patrones en los cuales se descompone la luz blanca que nos permite ver todo. Entonces, todo, vemos que nuevamente hay un patrón 7 escondido en todo lo que vemos. También las 6 dimensiones, vaya, estamos metidos en un cubo y lo de adentro es la séptima. Se repite este patrón, incluso el Zion, que conocemos, son 6 puntas, y lo de adentro 7, el 7 séptimo. Vemos que sí hay un patrón en la naturaleza. Incluso también hay patrón 10, hablamos ya. El 10 alude a la perfección. ¿Por qué 10 alude a la perfección? Pues Dios es lo máximo que Dios nos puso de dedos y hicimos nuestra base numérica en base a 10. Y de ahí que hay 10 sefirot, claro, hay 7 sefirot básicas, el 7 es muy importante, sin embargo hay otras 3 adicionales que nos dan las 10 sefirot, y estas 10 sefirot aluden a la plenitud. El 10 alude, como en la escuela, a lo máximo, a sacarse el 100% de lo que se esperaba. Por eso hay 10 mandamientos, que uno al cumplir los 10 mandamientos está aludiendo, está intentando la perfección, y así muchas veces el número 10 se repite en en símbolos de la Torah. También 10 generaciones de Abraham, desde Adán hasta Noah, 10 generaciones, y de Noah a Abraham otras 10, aludiendo que a buscar la perfección. 10 pruebas tuvo el pueblo en el desierto. Y así sucesivamente, el 10 van a ver que alude a la plenitud, como en el colegio, a buscar lo no perfecto, sino el perfeccionismo. Y así, cada número tiene una simbología. Son instrumentos de la naturaleza espiritual para cuantificar, ilumina la verdad universal de la Torá. Y como dijimos, hay un simbolismo en los números. También yo quiero aclarar que no todo lo que está aquí ni lo entiendo en su gran profundidad de la verdad, y también no todo lo que está aquí es como escrito en piedra. Son conceptos generales como todo lo que encontramos en la Kabbalah. También los números tienen una personalidad definitiva, también están relacionados con experiencias, con legados. También hay números que comparten características, digamos el 30 y el 60, ambos están son comunes, pertenecen al múltiplo de los 5, pero también pertenecen al múltiplo de los 3, del 3. Sin embargo, hay dos que se intersectan ahí, y cada esencia de cada número nos explica algo. Como también para cuantificar un grupo de artículos, agrupación del Omer, la agrupación, el Omer, los animales kasher, el Corban de Kippur. Ya veremos esto tal vez un poco, el censo. Más que un simple conteo, el número, hay un aspecto en el judaísmo de la simbología de los números. Incluso la palabra número en sí. El conteo está lleno, la construcción del Mishkan está lleno de conteos. El acto de construcción constantemente alude y hace el recurso de contar y de determinar. De ahí la palabra sfar en hebreo significa límite, está relacionado con la palabra mispar, que es número. Asimismo, la palabra sefer, que es relativa, o un relato, o sfor, narrativa, está relacionado con la palabra mispar, contar. También en español, contar un cuento, contar los números está relacionado.
como ya lo dijimos, cada número tiene un significado y una esencia. Incluso también hablamos de límites. La palabra Mitzrayim, Egipto, suma 380, que equivale a la palabra mispar, número. Y de hecho, lo primero que hacemos saliendo de Egipto, ¿qué nos piden de la primera mitad del día siguiente, mi Majorata Shabbat, del día siguiente de Pesach? Empezar a contar el número. Del 1 al 49. Vemos que constantemente estamos relacionados con la... De repente se oye eco. No sé si es... Se oye eco de repente. Entonces, inmediatamente que salimos de Egipto, se nos relaciona con contar de Pesach a Shavuot. Sí. O es el internet. Bueno, ya que hablamos de gematrios, nada más me encanta esta gematria que les voy a decir ahora porque nos enseña la presencia de Dios. Digamos, dice así, Elohim, la palabra Elohim que significa Dios, tal cual en hebreo, significa Dios, tiene otros significados, pero significa Dios, suma 86. La palabra Hateva, la naturaleza, que es la manifestación de Dios que vemos constantemente en todos los días de nuestra vida, suma también 86. Es una gematria hermosa, increíble. Elohim con Hateva. Porque uno diría, no, es la naturaleza, pero si le pones el artículo demostrativo, a la naturaleza se refiere a la mano de Dios que está detrás de esta naturaleza. Y la numerología de ambas palabras nos los muestra. Hateva suma los mismos 86 números que suma Elohim. Ven los números, y como aquí Mispar y Mitzrayim, está relacionado porque una vez que salimos de Mitzrayim, lo primero que se nos pide es empezar a contar. Sí, está más 49 días. Una vez que nos forjamos con nación, lo primero que empezamos a contar son los días hasta llegar a Shavuot. También hay varios sinónimos de determinar la palabra cuenta, no solo lispor o leafkid, que tiene otro significado esas dos palabras. Sin embargo, leafkid es, como pekudá, significa designar, o también lemanot significa designar, y también significa contar, porque cuando cuentas, estás designando. Hay un punto muy importante en la filosofía judía. El primer libro después de Bereshit, que dejamos de ser una familia y nos convertimos en pueblo, este primer libro se llama Shemot. ¿Qué nos dice la palabra Shemot? Que somos nombres. Que es muy importante nunca darle a un ser humano un número. Claro, me refiero a llamarle por su número. Oye, el número 86, 20. Eso no debe pasar. O incluso no contamos 1, 2, 3. Intentamos contarlo de otra forma. Oshia, Etameja, con versículos. Intentamos no contar para no encasillarle al ser humano un número. De hecho, nuestros enemigos, lo que nos hicieron en aquella parte de la historia es ponernos números en el brazo. Y por eso el primer número, después de que nos forjamos como pueblo, antes de Bereshit somos familia, en Shemot ya somos pueblo, se llama Shemot, nombres. Pero es importante, una vez que ya le dimos la importancia a los nombres y a la personalidad de cada ser humano, el cuarto libro de la Torá se llama Bamidbar, pero también tiene el nombre, se llama Sefer HaPekudim, el libro de los censos. De hecho, en español le llaman números a Bamidbar. ¿Por qué ese libro de los censos? Claro, no está prohibido contar si se hace de la forma correcta a través del Mahazita Shekel, sin olvidar la importancia de cada persona. Entonces vemos que es algo polémico contar, como si se puede lo vemos en dos Humashim de la Torá. Shemot, nombres, de Bamidbar, números. Una vez que ya entendimos la importancia de cada ser humano, podemos llevar a cabo el censo que nos pide el libro de Bamidbar, por cierto, ahora estamos en el libro de Bamidbar. ¿Ves? Individual decía...
Ahora, vamos a ver número por número. ¿Qué significa, qué simboliza el número 1? El número 1 está relacionado con Dios. El número 1 es único, es el primero de todos los números, es el único número que no es plural, no tiene múltiplos más que él mismo, es su propio múltiplo, no está constituido por otro número, sino por él mismo, es diferente a todos los números. El número 1 sí, efectivamente, alude a la unicidad de Dios. Que de hecho, además de la mitzvah de creer en Dios y en su existencia, hay una mitzvah de creer, de saber su unicidad. ¿Qué es saber su unicidad? Que no está compuesto por varios, que es un uno único que no está compuesto por nadie más. Como eso lo trae Rambam, Maimónides, en Ilhot Yesodei Torah, las alajot de los fundamentos de la Torah. En el primer capítulo, en la séptima mitzvah, dice, Eloas de este Dios, que dijimos que es mitzvah, saber que existe, no es dos y no es más de dos, sino uno, es uno cuya unicidad es incomparable en todo el mundo. Una unicidad que está más allá del entendimiento del ser humano. Porque de hecho nosotros como seres humanos, todo lo que entendemos por uno está compuesto de algo o de otros elementos. Nuestro entendimiento del uno está compuesto. Sin embargo, la unicidad de Dios es fuera de ese entendimiento humano que no está compuesto por otros, sino es una unicidad que, como dice aquí el Rambam, en lo meorá, fuera de cualquier fenómeno natural. Ejad está relacionado también con unión, además de simbolizar a Dios, simboliza la unión. La unión. De hecho, el vocablo, el sonido aj en hebreo, alef-het, alude a unión. En hebreo, leajot significa tejer dos cosas. Leajed es unir. También aj, que son hermanos. ¿Por qué se utiliza este sonido? Porque aj, alef-het, alude a la unión. También está relacionado con meyujá, de único. El número está relacionado también con la unión. Porque vean, esto está interesante. Ejad suma 13, porque es 1 más 8 más 4. Y Ahavá, que es amor, suma también los mismos 13. Ahavá y Ejad suman 13. Entonces vemos que el amor, la unidad y todo esto está relacionado con el 1. También Ejad, el número 1 Ejad, y se aplica en la halajá. Cuando decimos el Shema, y llegamos, claro, cuando uno dice el Shema, cuando dice el Shema Israel, cuando dice la palabra Shema, piensa en no solo escuchar, sino entender, aceptar y hacerlo parte de uno. Ese es escuchar en el judaísmo, hacer parte de uno. Lekabel. Israel, cuando uno dice la palabra Israel, piensa en todo Yehudi. Hashem es el nombre, el tetragramaton, piensa en la existencia de Dios que es eterna. Elokeinu, nuestro Dios, piensa en su calidad de juez y todopoderoso, y nuestro, y de todo el cosmos y el universo. Hashem nuevamente piensa en la misericordia, en la eternidad de Dios, y Ejad. En Ejad piensa en uno, pero dice la halajá, lo trae el Shulchan Aruch, que al decir la palabra Ejad piensa tres conceptos. La Aleph de Had piensa en la unicidad de Dios de la cual hablamos. La Het de Had piensa en los 7 cielos y la tierra. Y en la Dalet de Had piensa en los 4 puntos cardinales. Ese es el nombre Ejad. El número 1 tiene propiedades matemáticas, unas que de alguna forma reflejan el concepto de la unicidad de Dios. A diferencia de todos los números, de otros números, siempre que multipliques por sí mismo o lo que digas por sí mismo, el resultado siempre es 1. 1 por 1, 1, 1 entre 1, 1. También es indivisible, ya lo mencionamos, a menos que se convierta en una fracción. El número 1 es indivisible y no está formado por otros números distintos a él. Y esto alude a la unicidad de Dios, que ya hablamos que es una de las halajot que trae Maimónides el Rambam en Mishneh Torah. Y hablamos también del Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tan fuerte es este concepto que en la creación siempre, esto es tan fuerte el concepto de Echad, que vean, cuando habla el Bereshit de la creación, dice, Vayere Vayboker, Yom Echad. Fue día, fue noche. ¿Qué tendría que haber dicho? Yom Rishon, primer día.
Sin embargo, ¿qué decimos Yom Echad? Ya en el segundo dice Sheni, Shelishit, el segundo, tercero, pero cuando está en el primer día, dice Yom Echad. Si un rabino, claro que esto no nos va a pasar ni a Rab Nigri ni a un servidor, pero si un rabino en una ketubá dice Beyom Rishon o Barrishon, si pone Barrishon, híjole, ya la regó. Si dice Bejad, Bejad, Beshabbat, si pone Barrishon, Beshabbat, ya la regó, es Bejad, Beshabbat, en el 1 de Shabbat, así lo pone, así te tiene que poner una ketubá. Ya vimos el número 2, ahora veamos el número, perdón, vimos el número 1, veamos el número 2, donde se maneja en este libro que les dije de números, el significado de los números en el judaísmo, maneja el 2 como dos iguales y contrarios. Introduce bendiciones y abundancia en un mundo en el que los opuestos se complementan. Sí, el 2 habla de dualidad. Abre posibilidad de conflicto y peligrosamente la separación entre Dios y su voluntad. No entiendo bien ese concepto, lo trae este libro. Idealmente es el espejo simétrico del 1. Plural comienza ya con 2. La cuenta ya empieza con 2. Naim. De hecho, el sufijo aim en hebreo denota 2. No solo pluralidad, como dice aquí en este libro, sino es 2. Por ejemplo, Einaim, Raglaim, Yadaim, todo lo que acaba con aim denota a 2 giraim, los orificios de la nariz, y por ejemplo también Jerusalén, porque hay Jerusalén Shelmala y Shelmata, y Jerusalén de arriba y de abajo. El Aim, Oshnaim, Mataim, Alpaim, todo esto Aim denota 2. Como dijimos, introduce, para otro lado, entonces el 2 ya alude a Hashem y su creación. Es la relación entre Dios y su creación, ya es un acto de Gesed. Por eso, ya que hablamos de Gesed, hablamos de bendición. Bendición se escribe con Bet, Bet de Berajá. Y Bet es 2. Y también Bet de Bereshit, que es creación, nuevamente el número 2. Teníamos a Dios único en el universo, algo inentendible, hace la creación y ya está el creador y su creación con la Bet de Bereshit, la Bet del alfabeto y la Bet de bendición. También el 2 alude a complementarse. Por ejemplo, está la mujer y el hombre, son dos fuerzas primarias que se complementan. Sin embargo, en la creación, el Yom Sheni, el lunes, que aquí en la diáspora el lunes es muy, muy duro, porque es el día que se empieza a trabajar. Entonces el lunes, si se fijan en el lunes, ya no tiene la palabra kitov, he aquí que era bueno. También el 2 alude a contrarios que se complementan como bien y mal, que trae aquí prohibido y permitido, vida y muerte, verdad y mentira, derecha, izquierda, sagrado y mundano, etc. Alude a dos cosas que se contrario y opuesto. Y es lo que decíamos, en el segundo día no menciona he aquí que era bueno. En todos los días de la semana dice he aquí que era bueno. En el sexto dice he aquí que era muy bueno. En el martes, el tercer día, dice que era aquí que era bueno 2 veces, y en el lunes no dijo que aquí que era bueno. ¿Por qué? Porque en el lunes, en el segundo día de la creación, hubo una escisión, separó las aguas de las aguas, y la separación, creando el concepto del número 2, alude a Mahloket, a separación, escisión. Como tenemos Caín y Abel, y otras diferentes disputas que hubo. Es lo que dice aquí, Vayomer Elohim Yeir aquí Abetohamaim Bim Abdil Ben Maim Lamaim, separó las aguas de las aguas, y por eso en ese es el segundo día, no aparece aquí que era bueno. ¿Por qué? Porque no hubo, por la separación, mahloket. Siempre donde hay separación y mahloket, hay una cuestión que no tan buena. También tenemos Adán y Javá, Shnaim, alternativas, Shinui, que viene la palabra Shnaim 2, también es la misma raíz de cambio, que dice aquí,
También el ser humano tiene siempre dos alternativas. Decisiones formadas por fuerzas de conflicto, tiene el libre albedrío entre el Yetzer Hara, que el instinto de hacer cosas buenas, versus el Yetzer Hatov versus Yetzer Hara. También dice ahí en la Torá, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, y escogerás la vida. Nuevamente se toma el concepto de dualidad. El espejo, las simetrías en la Torá son simbólicas y nos manifiestan dos conceptos, como mundo físico y espiritual, cielo, tierra, alma y cuerpo, y etcétera, hombre y mujer, Torah escrita y Torah oral, mandamientos prohibidos y permitidos. Emulando a Dios, el hombre se convierte en algo divino. La relación entre Israel y Dios se enlaza a través de un grado de espejo de la pareja. Ese es lo que alude básicamente el 2. Ya llegamos al 3. El 3 hace un equilibrio en la creación, como dijimos, el segundo día no aparece Kitov, mientras que en el tercer día, el martes, Pamaim Kitov aparece 2 veces. ¿Por qué? El 3 viene a ser un equilibrio entre los primeros 2 elementos. Como dice ahí, lo que leímos cada mañana, tenemos 2 versículos que se contradicen. Viene un tercer versículo y que hace la paz o la ajaraá, la determinación de los 2 versículos que se contradicen. Es decir, el tercero hace un equilibrio. Por eso, el tercer día de la creación aparece el verde. El verde que representa la naturaleza, el ecosistema, el equilibrio, el balance de los otros 2 que había en el lunes, y hacen el Pamaim Kitov, 2 veces bueno. Es el punto medio entre el 1 y el 2, como dijimos, trayendo armonía, tal como se ve en los patriarcas fundados del pueblo judío. 3 representa los pilares esenciales, la construcción de la nueva realidad. Tenemos 3 patriarcas por eso. Ella es un sistema de 3 patriarcas donde hay estabilidad. Las 3 patas nos aluden a cierta estabilidad donde ya puede haber armonía. Como dice aquí, en términos de suma, el 3 crea una base firme y sólida, no tan firme, sin embargo, ya una silla con 3 patas bien puestas, uno ya se puede sentar. Establece las bases necesarias, no lo mejor, pero lo necesario para que de esta manera ya pueda haber una vida judía, una realidad nueva. De hecho, cada proceso, muchos procesos están divididos en 3 partes. El principio, que es la partida, la fase interna y una fase final. También el modelo de proceso opera en los confines del universo físico. Por ejemplo, el mundo está sujeto a características de tiempo, espacio dividido en 3 componentes: altura, ancho y longitud. También nuestra realidad se comprende de presente, pasado y futuro. Como habíamos dicho, el número 1 alude a la unicidad del creador. El número 2 simboliza la dualidad de la creación. Y el número 3 crea la armonía entre la naturaleza. Por eso trae el verde, trae la ecología, trae lo hermoso. El segundo, habíamos dicho, que alude a decisión, mahloket. Mahloket es separación, discusión, mientras que el tercero es Pamaim Kitov, es lo que dice aquí, 2 veces bueno. Y aquí lo dice, ¿ven? Aquí le estoy poniendo el texto en español de la creación del tercer día y subrayando que aparece 2 veces y aquí que era bueno, mientras que en el segundo no lo mencionó ni una vez. Lo que mencionamos, un banco de 3 patas ya tiene cierta estabilidad, tiene cierta armonía, tiene cierta paz. Incluso el símbolo de la paz es algo así, con algo así adentro. Tal vez ahí hay un 3. Hay 3 patos abajo, como aludiendo a la armonía y al equilibrio y a la estabilidad. La tesis es el 1, la antítesis es el 2 y el 3 es la síntesis. Es decir, sintetiza todo lo anterior. El balance entre lo espiritual y lo físico. De hecho, eso va a ser el judaísmo. Hay el mundo espiritual, el mundo físico, que por decir,
chocan, son diferentes. Llega el judaísmo y pretende coexistir con los dos haciendo un balance. La naturaleza opuesta al hombre y la mujer se unen para crear una... El hombre, dos personas, el hombre y la mujer se unen y hacen un tercero, que es la creación, un tercer ser humano, y esto representa la continuidad que a partir del 2. Como dijimos, tenemos 3 Abot, tenemos 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que establecieron los principios del judaísmo. Dice el Pirkei Avot, el mundo se sostiene de 3 compuestos, a la Torah, a la Bodá y al Gemilut Hasadim, es decir, la Torah y su estudio, relacionado con Jacob, a Bodá, el servicio a Dios, relacionado con Isaac, y Gemilut Hasidim, los actos de bondad, relacionado con Abraham. Y también hay otra parte en el Pirkei Avot que habla que a Olam Kayam, el mundo se sostiene sobre 3 cosas, a la Din, la justicia, a la Emet, la verdad, y a la Shalom y la paz. Después de la tercera generación se nos denomina Bnei Israel y no antes. Solo después de la tercera generación, donde ya hubo esa estabilidad, nos llamamos Am Israel. Y aquí habla otros tipos de cuestiones también relacionadas con el número 3. Tenemos 3 regalim en el año, tenemos 3 fiestas de los pies que vamos a Jerusalén a traer los korbanot. Pesach relacionado con Gesed, relacionado con Abraham. Shavuot, que es la entrega, relacionado con la Geburá, relacionado con Yitzhak. Y Sukkot, relacionado con la Torá, relacionado con Simchat Torah, relacionado con Jacob. También tenemos la Torá de 3. Tenemos una realidad que es un lazo de 3. Dios, la Torá e Israel. Así lo trae este libro de Wisdom in the Numbers. Sin embargo, el Rav Kook menciona otros 3. Rav Kook menciona Torat Israel, Leam Israel, Beretz Israel. El Rav Kook menciona la Torá de Israel para el pueblo de Israel en la tierra de Israel, pero nuevamente el compuesto de 3. Cumplimiento de los Dios está organizado en 3 partes. Sí, Dios ha dado una triple Torá. Dios nos dio una triple Torá. ¿Qué se refiere a Torá? Triple, que tiene 3 partes. Torá, Nevi'im y Ketuvim, para un pueblo triple. Como un pueblo triple, hay Kohanim, Leviim e Israel. También tenemos, es entregada a través del tercer hijo. Moshe viene después de Miriam y Moshe, de Aarón, perdón, es el tercer hijo, Moshe, después de Aarón y Miriam, en el tercer mes del año, conforme a Nisan y Yar Sivan, viene siendo el tercer mes. La lectura de la Torá se hace 3 días de la semana, lunes, jueves y Shabbat. Se necesitan 3 personas en el Amud. Ven como en ese dibujo, debe haber un lector, un gabay, y el que sube a la Torá siempre debe venir por lo menos 3 personas, porque uno representa al que entrega la Torá, Kibyahol, por decirlo así, va la comparación. Otro representa al poder y otro al intermediario, que es Moshe, por eso deben de haber 3 en la Grimá. Aunque yo creo que ahorita que se reanuden los rezos, estas personas van a tener que estar 1,5 metros lejos del que lee la Torá para que sea más seguro por la contingencia. No se puede leer una aliyá menor a 3 pesukim. Es la única alajá el mínimo para leer una aliyá son 3 pesukim. La Torá se cumple en 3 niveles, 3 realidades. Hay un nivel de la realidad, hay mitzvot que se cumplen con el pensamiento, como amar a Dios, como no desear lo del prójimo. Hay cuestiones que es de la machshavá, del pensamiento positivo, etc. Hay cuestiones que son con el habla, no hablar mal, no hablar mentira, y hay una tercera dimensión en el cumplimiento de la Torá, que es a través del masé. Entonces vemos nuevamente estos 3. Machshavá, dibur y masé, pensamiento, habla y acción. Y así es cualquier cosa grande. Primero uno lo piensa, después lo platica y después lo acaba haciendo. Hay 3 pecados cardinales, penales, que son los más graves: la idolatría, el adulterio y el asesinato, que están relacionados con lo que hicimos Torah, Abodá y Gemilut Hasadim, pero Torah está relacionado con estos 3, no lo voy a analizar ahora. También hay 3 principales mitzvot para la mujer: Jalá, Nidá y Ner. Y también hay 3 mitzvot de protección que aluden a protección, que es la mezuzá, el tzitzit y el tefilín. Ven nuevamente el número 3 constantemente. Esto
lo salto. Un Beddin al menos debe tener 3. Bueno, porque un Beddin de cuestiones penales que no hay hoy en día debería tener 23, porque es un número impar, y es como determina el mínimo 23. Sin embargo, un Beddin ya para cuestiones de un divorcio, una conversión o cosas así, una litigación, se necesita por lo menos 3. Claro, porque es el único que es juez es Dios, es uno, que es juez solo. Entonces, el 2 no podrían ser, porque ya vimos que en la dualidad hay conflicto, y también es lógico, si hay conflicto entre dos jueces, cómo van a llegar a una determinación. El 3 es lo que se necesita para un Beddin. También el concepto del Zimun, necesitamos 3 personas para hacer Zimun en el Birkat Amazon. También hay un concepto que se llama Hazaká, que es una vez que una persona hace 3 cosas continuas, hay una Hazaká que lo sigue haciendo. Si uno una vez se paró a correr un lunes y se paró el martes y se paró el miércoles, podemos asumir casi seguro, no 100%, que también el jueves lo va a hacer porque ya lo hizo 3 días seguidos. Si una persona tiene 3 años viviendo en un lugar, también se llama Hazaká, y hay un concepto de Hazaká que se compone a través de 3 veces una secuencia. Y el 3 es muy reiterante también en la literatura. El faraón negó la salida de Egipto. Moshe pedía 3 días para ir en el desierto y el faraón se lo negaba. Tuvieron que prepararse 3 días antes de la entrega de la Torá. Josué alistó a la gente durante 3 días antes de cruzar el Jardín. Esther ayunó 3 días y 3 noches aquella ocasión. 3 ángeles visitaron a Abraham después de su Brit Milá. 3 días que los habitantes de Shem fueron, después de circuncidados, que los atacan. De hecho, les platico que cuando yo era niño, una de las preguntas que hicieron, no en mi Gidón, no en mi certamen de Tanaj, pero en el de otros compañeros, y hicieron la pregunta, ¿qué pasó en el tercer día en el Tanaj? Que traigan esto. Hubo tantas respuestas que tuvieron que anular la pregunta porque hay muchísimas cosas que dice la Torá o el Tanaj. Vaí Bayom Ashlishi, fue en el tercer día. Shalosh también está relacionado con la palabra Shalshelet, que es cadena, continuidad. La existencia de 3 elementos nos da pauta para una continuidad, una estabilidad. Como dicen Coelet, si 2 atacan a uno, Ashnaim Yamdu Negdo, 2 lo van a rescatar. Viajuta a Meshulash, lo bimera Yenatek. Y el hilo de 3 no tan fácil se deshace, alude a esto que es estabilidad, continuidad, Shalshelet. Pero ya hay otra estabilidad aún mayor que la de 3, que es la 4. La 4 no solo no me indica una cadena de continuidad, sino la 4 ya nos denota lugar, nos denota una estabilidad aún mayor. El 4 está relacionado con la palabra lugar, que es la existencia. De hecho, se considera en la Alajá que uno está parado en 4 amot. Tiene 4 amot en su posesión cuando está caminando. Es su espacio vital, que ahorita está muy estricto, que el otro no lo puede invadir por la cuestión del distanciamiento, pues eso ya lo maneja la Torá, que una persona tiene sus 4 amot alrededor, es decir, 2 de un lado, 2 del otro. Vimos que el 3 nos da cierta estabilidad, sin embargo el 4 nos da una estructura mucho mayor. Y también tiene, como dice aquí, una de las propiedades matemáticas del 4 es que es la doble expresión del número 2, es decir, 2 más 2 es 4 y 2 por 2 son 4. Uno de los nombres divinos más inusuales es Hamakom, Dios, que alude al lugar, que está en todo lugar, se relaciona también con Kiyum, Mekim, que significa existencia, es decir, que Dios existe, está en todo lugar. Él es el lugar del mundo y el mundo no es su lugar, sino que el mundo está en él. Por decirlo así, claro, es algo fuera del entendimiento humano, pero así lo plantea la Kabbalah y todos los libros de la existencia, que hablan de la teología y de la existencia de Dios. Del judaísmo, Dios otorga la creación con las circunstancias de espacio en sí para existir. Dios crea el espacio y el hombre lo ocupa. El número que lo representa o coloca es el número 4. La forma en que este concepto se aplica es representación del espacio como una unidad básica de medidas, mostrando el movimiento en todas las direcciones,
simbolizando los parámetros del hombre, personales del hombre. Pues sí, tenemos 4 puntos cardinales, tal como lo dijimos en la palabra Dalet, de Ejad. Uno piensa en los 4 puntos cardinales que representan todo su realidad. Eso representado por el número 4. También los tefajim son 4. Estamos también en 4 codos conforme la halajá. Hay un concepto que se llama Arba Amot en la halajá, pues una persona está en sus 4 amot. En Shabbat, uno no puede cargar si no hay eruv, y fuera de su casa y no hay eruv ahí en la calle, y está en un reshut arabim, en una vía pública, una persona no puede cargar más de 4 amot, un utensilio. Nuevamente el concepto de amot, de propiedad, de algo que pertenece relacionado con el lugar. También el 4 está relacionado con el nombre inefable de Dios, que es el tetragramaton. El nombre es de las 4 letras. Y es el nombre que denota la esencia de Dios. De hecho, dice Rambam, ¿cómo puede ser, dice Maimónides, ahí en Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah, ¿cómo puede ser que la Torah habla de la mano de Dios y de los dedos de Dios y los ojos de Dios, los oídos, etcétera? Incluso o de la ira de Dios, yo lo incluyo no solo estos verbos, sino todo verbo, ni hablar el arrepentimiento, menciona otro versículo en Génesis. Yo digo que todo verbo es simplemente, y lo que contesta ahí Rambam es para darnos una perspectiva a nosotros, para darnos una forma de percibir nuestro amor a Dios de una forma humana. Pero en realidad la esencia de Dios no está relacionada con ningún verbo y obviamente con ninguna parte del cuerpo. Todo es para, como dice Rambam, saber et haoden, que el hombre, el ser humano pueda darse una perspectiva. Sin embargo, hay un verbo que tal vez sí está relacionado con su esencia y es el verbo ser, que de hecho el nombre inefable de Dios, el tetragramatón de las 4 letras, es el verbo ser. Anteriormente, la Vav, que trae el nombre de Dios, es como se conjugaba el verbo ser. Y entonces, y eso sí está relacionado con Dios. La esencia de Dios es ser, existir. De hecho, en español tenemos ser y estar como 2 verbos diferentes. En hebreo o en inglés es el mismo verbo, to be o lihiyot, ser, y está relacionado con la existencia de Dios. Y es, como dice aquí, el resto de los nombres divinos se refiere a cómo el hombre percibe a los atributos de Dios, como el misericordioso, Elohim, juez, lo percibe como juez, o el creador. La composición del Shema Meforash, que encuentra su expresión en la estructura de la creación, está hecha también con 4 letras. También el universo, no me refiero al universo de Shagano, el que conoce el hombre, o que vemos en los telescopios, o al que hablan las teorías de los físicos. No me refiero a ese universo, me refiero al universo más allá de lo físico. Está comprendido de 4 mundos. El mundo de Atzilut, lo traduce aquí como emanación, que es donde está lo divino, no lo entiendo. Vería el mundo de la creación, como dice aquí, el proceso de creación como la transición desde la nada, es decir, vería esta relación de cuando no había nada a lo que ya hay, yesh me'ayin, y sería la formación, modelar lo que ya existe y darle una forma definitiva. Lo leo al costo porque la verdad son conceptos más allá de mi entendimiento. Y la hacía el mundo de la acción, la relación final en el estado definitivo de las cosas. Son los 4, esto lo pueden ver con el rabino Nigri en los martes, seguramente tal vez un día vayan a hablar de eso. El mundo espiritual está creado con 3 mundos, Atzilut, Periá, Yetzirá y Asiá. Me parece que nosotros estamos en el mundo de la Asiá, de la acción. Pero ahora sí que no es mi área, nomás dejo al coso que hay 4, el mundo espiritual y físico está creado en 4 mundos que mencionan aquí. Y también las fuerzas primarias, el Rambam en Ilhot, Yesodei Torah, los fundamentos de la Torah, cuando Rambam pretende hablar de la creación que él conoce, se conocía, y también es muy lógico, hablan de 4 elementos: Afar, tierra, Maim, agua, aire, Ruach y fuego, Esh, es lo que habla Rambam. Y de hecho sí está relacionado con nuestra física que conocemos hoy en día. Hay sólidos, hay líquidos,
hay gas o gaseosos y hay energía. Son muy bien relacionados con tierra, agua, aire y fuego, que son los 4 elementos de la materia. También hay 4 creaciones, niveles de creación conforme a su complejidad en el mundo, en el universo que creó Dios. Tenemos el domem, que es la materia, las piedras, lo inerte, lo inanimado, lo que no se mueve por sí solo. Y tenemos lo tzomeach, lo que sí no está inerte, no está estático, sino que sí brota, la flora, los vegetales. Tenemos un nivel más elaborado, que es el Jai, el animado, que son los animales, es la fauna, tal vez ciertas estrellas marinas que ya entran, me supongo, en este nivel. Y por último, el medaber, el parlante, que somos el ser humano, nuevamente, compuesto de 4, materia, flora, fauna y ser humano, domem, somea, Jai y medaber. 4 matriarcas. ¿Por qué 4 matriarcas y 3 patriarcas? 3 patriarcas aluden al shalshelet, a la cadena que va a dar continuidad. Sin embargo, las 4 matriarcas aluden a la estabilidad. Por eso son 4. 4 mundos cuyas fuerzas primarias son las 4. Por eso 4 matriarcas. También en Pesach tenemos 4 copas, porque Dios nos saca y nos da una estabilidad como pueblo. Y por eso hay 4 términos de salvación. Te sacaré, te salvaré, te redimiré y te tomaré. Beotzeiti, beitzalti, begalti, belakachti. Y de hecho, toda la noche del ser, el patrón 4 se repite constantemente. Incluso antes de Pesach, a Pesach le anteceden 4 parshiot especiales, que son Shekalim, es Parashat Zahor también, Parashat Pará y Parashat HaJodesh. Son las 4 parshiot que tienen que anteceder a la fiesta de Pesach en el mes de Adar. Y como dijimos, el patrón 4 se repite constantemente en la Haggadá de Pesach, porque el 4 alude a estabilidad para todas las generaciones. Tenemos a los 4 hijos, el sabio, el malvado, el simple y que no sabe preguntar de dónde salen estos 4, ¿por qué no ponen el tzadik? Lo que pasa es que 4 veces en la Torá aparece el diálogo padre de hijos. Y conforme a ese diálogo se estableció cada uno de los 4 hijos. De esto se podría hablar media hora, pero lo dejo así nada más: el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Claro, en el que el joven no sabe preguntar no hay diálogo, nada más está hablando el papá. Y también ahí, cuando acabamos de hablar de los hijos, empieza la Haggadá. Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Lamus del Baruchu, o antes, perdón, y aparece 4 veces la palabra 4. Nuevamente el patrón 4 en la noche del Seder. El campamento, que es obviamente algo que tiene que connotar y denotar estabilidad, el campamento era 12 tribus, pero compuestos de 4 campamentos, cada campamento por 3 tribus, tal como está aquí dispuesto: Asher, Dan y Naftali, Isahar, Yehuda y Zebulún, Gad, Reuben y Shimón, Menashe, Efraín y Benjamín. También los tefilim tienen 4 parshiot, porque 4 veces aparece en la Torá que hay que poner tefilim. Y el tefilim también nos recuerda la salida de Egipto. El estudio, claro, es algo eterno. 4. El estudio se compone en 4 niveles. Se compone en Peshat, Remesh, Drash, Sod. El Peshat es el significado literal, lo simple, lo que un autor pretende decir con el mero y llano sentido literal de las palabras. Pero en la Torá tenemos un nivel aún mayor, se llama el remes, que es como la insinuación. Aquí puso alusión, yo lo traduciría la insinuación, que es como gematriot. Las gematriot que mencionamos, el salteo de letras es aquí, es el remes. Hay vaya cosas que vemos que no están en lo literal, pero que nos saltan, es remesh. Derash es un nivel aún mayor. Derash es el midrash, son los midrashim. Ya es información de los sabios. La exposición lo tenemos aquí, también la exégesis, que más allá, mucho más allá de lo literal, nos dan una explicación. Y por último tenemos el Sod, lo que ven en estas clases con Rav Nigri, es el esoterismo, lo místico, que es lo oculto. Y lo tradicional es ver así, estudiar en ese nivel. Primero Pshat, luego Remesh, luego Derash, luego Sod. Sin embargo, si pongo la Samach al principio, ¿qué palabra más? Sefarad de España o sefaradí.
porque sí es muy no, de nosotros, los españoles, latino-hispánicos o los sefaradim, empezar con el sod y después ver lo demás, formando la palabra sefarad. Es el 4. Hay, la carroza celestial tenía 4, es algo completamente cabalístico, tenía 4 caras, una de un león de un lado, aludiendo a los animales salvajes, el reino de los animales salvajes, el buey de un lado, aludiendo al rey de los animales domésticos, el águila aludiendo al rey de los animales voladores, y el hombre, el rey que viene siendo el rey de estos 4 de los 4. Entonces tenemos en la carroza celestial los 4 también, león, buey, águila y hombre. En el Gan Eden había 4 ríos, también hay 4 imperios en el exilio. El primer imperio fue el primer exilio fue el babilónico, después el medo-persa, sigue el sirio-griego y hoy estamos en el romano, que, que se ha prolongado hasta el día de hoy. Hay también 4 animales que la Torá habla que no son kasher, como el camello, la liebre, el gamal o los camélidos, la liebre, como arnevet, el jazir, el cerdo y los roedores, que es el shafán. El tratado de Nezikim habla de 4 dañadores, que puede ser un animal, puede ser un hombre, diente, algo que consume teniendo provecho, y el fuego, algo que consume sin tener provecho. Bueno, ya hay un tratado del Talmud que habla mucho, que es los Baba Kama, que habla de esto. Hay 4 sentencias, la apedrear, quemar, degollar, estrangular. Y ese fue el número 4. El 5 va a unir a estos 4 puntos, creando algo aún más profundo. Ese es el número 5. Por eso tenemos Abraham, Isaac, Jacob, y Moshe y Aarón nos da ya una perspectiva completa de los patriarcas. Claro, falta el Yesod y el Malhut, que es Yosef y David, pero el 5 ya nos va a dar este componente más entero. De hecho, nuestra alma se compone de 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. Nefesh es el que tiene cualquier ser vivo, es el instinto de sobrevivir, de autorreproducirse, todo eso. La Neshama es lo que está conectado con los niveles mayores, que es la Hayá y la Yehidah, y el Ruach va a conjugar entre el Nefesh y la Neshama. Pero aquí tenemos el componente 5. En Yom Kippur, que es un día mero del alma, hay 5 provisiones: comer o beber, bañar, untar, usar piel y relaciones maritales. Son 5 provisiones. También en Yom Kippur tenemos 5 rezos. En Marib, Shaharit, Musaf, Minjai se agrega Neilá al quinto. Cuando hacía el Kohen Gadol, los servicios en Yom Kippur tenían 5 intervalos de 5 cambios. 5 veces menciona la palabra Nefesh en la lectura de la Torah y no sé en qué parte, eso sí no sé, no lo he checado. Hay 5 Humashim. Y también el número, la palabra Hei, que es 5, alude a la creación del mundo. Hay 4 Kol Sazón, Bekol Simcha, Kol Hatam, Bekol Kalá, aparece 5 veces. Y hay más cosas con el Hei. Ya hablamos, el mundo físico es el Hei, el mundo es el Yud. Y llegamos al 6. El 6 alude a los días de la semana, a una creación sin espiritualidad. Porque la espiritualidad se la va del número 7. De hecho, hay 6, ven como el cubo tiene 6 partes, pero le falta el contenido, le falta lo de adentro. Eso se le va a dar el número 7, que es el espiritual. Hay la palabra, el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, son 6 letras. El pueblo está conformado por 600,000 almas que salieron de Egipto. La Torá se da el sexto día de Sivan, aunque hay quien dice que podría ser el séptimo, no está determinado, sino a través de la cuenta después de Pesach. La Mishnah tiene 6 tratados y llegamos al 7. Como dijimos, el 7 le va a dar espiritualidad al número 6. Es la chispa sagrada interna. Lo que le faltaba es ese 6. Introduce santidad en el mundo natural del 6. Introduce el Gesed. De hecho, tenemos
el 6, que le falta esa santidad, le falta esa unión. Tenemos, por ejemplo, 6 representa al hombre sin santidad, 6 la mujer sin santidad. Se juntan, es 12. 12 es get, gimel tet. Sin embargo, ponle algo que los une de santidad al 6 y al 6 se convierte en 13. Y 13 es amor. Ya dijimos, Abba, 13 es unión. De todos los números, el más ubicuo, es decir, que el que más es un patrón recurrente en la Torah, definitivamente es el 7. Y es hay mucho que hablar del 7, pero por el momento, Rab, y ya se me acaba time off, pero llegamos al 7, que es el número más recurrente, el patrón más incidente en la Biblia. Vean nomás esto, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El primer versículo, 7 palabras. Y es un patrón constante, 7 brazos de la menorá, 7 días de la creación, 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas, 7 veces 7. Es un factor, es muy recurrente, pero en esencia es lo que les acabo de decir. Es 7 lo que es el punto de eternidad que le da a los otros 6. De hecho, habíamos hablado de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Ahí suman los 7. Pero, pues ya, hasta aquí, Rab, ¿cómo la ve? Para ya poder hacer Minje, por aquí ya vamos a hacer Minje. Y muchas gracias por la oportunidad de compartirles esos conocimientos de este libro y otros de un compañero. Rabino Tuvia Krausi, querido, muchísimas gracias por su tan interesante aportación aquí a nosotros en la comunidad judía del Perú, dando fuerza y seguimiento a este curso. Impresionante cómo el judaísmo tiene tanta información para cada uno de los números y todo lo que hay por detrás. Hay mucho que enriquecer, mucho para aprender. Besrat Hashem, seguiremos adelante. Y Yashar Koach, muchísimas gracias a ustedes. Espero que se encuentre con mucha salud y alegría en estos días, en su casa, en su familia, en su comunidad en México. Les deseamos todo lo mejor. Ojalá un día haya oportunidad de recibirlo aquí en persona también en algún momento. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Me están preguntando con respecto a la palabra que usted dijo de Sheva y Teva, que se componen de las mismas letras. Entonces me preguntan que tienen las mismas letras Bet y Ain, pero ¿cómo Sheva y Teva se relacionarían? Pues Sheva es el número de la Teva. El número de esas dos, en cuestión de numerología, no encuentro relación fuera de la rima. Fuera de la rima no encuentro relación. Lo que sí les voy a decir es que el Sheva es el número de la Teva. Es decir, la naturaleza está compuesta por el número 7, pero la naturaleza con espiritualidad, no el 6. El 6 no le tiene espiritualidad, ya con espiritualidad ya es 7, es decir, la creación con Shabbat es 7. Por ejemplo, ¿por qué digo que es el número de la naturaleza? Porque lo máximo que puede tener un átomo son 7 órbitas. Pero fuera de esa rima Sheva Teva, y que es, conforme a mi perspectiva, es la espiritualidad de la naturaleza, lo entiendo como una rima, pero no le veo más relación. Interesante, Raf, muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna última preguntita, comentario, quisiera decir y quieras poner. Bueno, entonces, Raf, muchas gracias, todo mejor y muchos éxitos. Gracias a todos también por su participación y seguimos adelante. Un saludo y abrazo fuerte, nuestros mejores deseos desde Perú. Gracias, Raf. Todo lo mejor, que estén muy bien. Voy a hacer minja por Zoom, pero vamos a hacer minja. Kol Tuv. Kol Tuv, Rabino. Muchas gracias. Eshar Koach. Baruch Hu.